en bares durante el lunes y durante el martes, así que si tienen los programas, mírenlos, porque nos pueden ir siguiendo al festival en la calle, que es una idea de salir un poco de esta feria que nos convoca y a veces con el ruido nos agobia también un poquito, pero bueno, todo lo bueno y todo lo malo siempre están un poquito juntos, así que sí. También me acaba de alcanzar Juan Pablo Bertaza, la última edición del Jabalí, me parece que vale la pena mencionarlo, porque les queremos mucho y porque es muy bueno y además porque hay unos poemas de Rachel acá en esta última edición, ¿no? ¿El anterior entonces? Bueno, una traducción, algo tuyo bien, ok. Y también vamos a agradecer al violinista que recién nos acompañó, a Diego Lambertucci, que hizo que haya un espacio de poesía sin palabras con su violín. Bueno, entonces, si les parece, ahora sí vamos a empezar la mesa para los poetas que van a estar ahora con nosotros: Alejandro Schmidt, Claudia Massín y Marcela. Estuve leyendo un poquito sus poemas y me encontré con una frase de Roberto Marchela que dice que el arte es el cultivo del detalle del particular. Me pareció que un poco eso hacían los tres poetas que están hoy en esta mesa. Schmidt, cuando sube del techo al cielo, o Claudia cuando habla de la pasión de los astrónomos y la transfiere a su propia pasión, encadenarse de la poesía un poquito, una vez detrás del otro, para ir logrando algo distinto, para crear esa especie de pozo o de abismo, como decían en la mesa anterior con la poesía. Así que bueno, solo eso como introducción, porque me parece que nada mejor que escuchar a los poetas que tenemos acá para eso. ¿Cómo empezamos? ¿Primero las mujeres? ¿Querés, Claudia? Bueno, Claudia es una poeta que nació en Resistencia, provincia del Chaco, en 1972, y está con nosotros en Buenos Aires desde 1990. Es escritor y psicoanalista, que mezcla, Claudia. Coordina talleres de escritura y ha creado múltiples ciclos de lectura. Publicó libros de poemas como Bizarria, Genealogía, La Vista. Es premio Casa de América de España, ese libro. Abrigo, otro libro que publicó en 2007, es mención del Fondo Nacional de las Artes. El Secreto, antología 1997-2007. La Plenitud en 2010 y El Verano, también 2010. Sus poemas integran diversas antologías del país y del exterior, como Poetas Argentinas, 1960-1980, y Poesía Latinoamericana del siglo XXI, El Turno y la Transición. Te dejamos a vos entonces. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Antes de empezar quería agradecer especialmente a Graciela y a Víctor por la invitación. Me parece una iniciativa preciosa, la del Festival de Poesía todos los años. Creo que es necesario, que la poesía no tiene una gran presencia en la feria, así que este festival viene a cubrir ese déficit, ¿no? Bueno, espero que se escuche algo. Cualquier cosa, si no me chiflan, me gritan. Bueno, voy a leer unos textos de un libro que salió hace muy poquitos meses en la preciosa editorial Hilos de Dolores Echecopar, que está acá presente, y a quien aprovecho para agradecerle la edición de este libro. La gracia. A veces, muy raramente, un encuentro nos conmueve de una forma que no puede ser atenuada por el pensamiento o el lenguaje. Es que trae una memoria de lo que fue íntimamente conocido y deseado, pero ha sido desplazado a un lugar inalcanzable, de donde no sabría volver, a menos que una persona, entre todas, lo llamara. Somos criaturas tímidas que no han hallado, en respuesta a su curiosidad, a su pasión por las cosas, más que daño o rechazo. Como animales que han luchado demasiado
ansiado por su vida, no sabemos qué hacer con la alegría y si llega, seguimos huyendo para salvarnos. Si lográramos vencer el terror, si nos quedáramos, podríamos recuperar algo perdido hace tiempo. La dicha más plena es una dicha física y debería producirse solo una vez, antes de que conozcamos las palabras. Su regreso es siempre un instante de gracia que nos devuelve el amor con el que un día la materialidad del mundo nos ha tocado. La chispa. Este poema tiene un epígrafe de Louise Gluck, la poeta norteamericana, que dice: algo terrible está ocurriendo, mi amor se está muriendo nuevamente, mi amor que ya murió y ya lo lloré. Y continúa la música de la separación, los árboles se vuelven instrumentos. Ya lo lloré, decía. Tenía que llorar porque no hay palabra así, no hay. Cuando yo buscaba esa, la perfecta, capaz de hacer resucitar los muertos, venía el viento y no dejaba nada en pie. No hay modo de remediar en el pensamiento ni en el corazón lo que ocurre en el mundo. Te lo dice cada una de las hierbas del romero, alzando sus ramitas orgullosas en su época de esplendor, las mismas que van a quebrarse, míseras, maltratadas por el sol al poco tiempo. Quizás no importa nada advertir cualquier belleza, quizás importaría si esa atención puesta por un momento sobre ella pudiera salvarla. Pero el deterioro es la fuente, el agua de la que todos bebemos. Amantes, animales, raíces, el caracol dormido al que la marea le arrebata el caparazón en la tormenta. Si amor es lo que nunca se deteriora, lo que se entierra y vuelve, deberá ser ahí donde busquemos, no en los rituales conocidos del grito y el lamento, sino en ese silencio previo al sonido humilde con que se enciende un tronco de madera tocado por una chispa e inicia el fuego que responde al encuentro de dos fuerzas, es decir, a la atracción indestructible de las partículas del universo las unas por las otras, nosotros mismos perdidos entre ellas. El pozo. Te estás yendo, un punto diminuto en la distancia que agita las manos hasta que la desaparición, para la cual nadie está preparado, te traga como un pozo cuya profundidad no conozco. Probablemente no tenga fondo y en mis sueños a partir de ahora te vea siempre cayendo. No tuvimos una casa, los objetos compartidos que son fuente de calor, lo que permanece y en su permanencia nos serena, cimientos y paredes y techo, el tronco de un árbol que aunque dañado por los golpes del granizo, ninguna tormenta alcanza a derribar. No tuvimos nada que no pudiera ser fácilmente arrasado ni movido de su sitio. Vivimos a la intemperie como si el amor fuera puro viento y no una piedra, cayendo desde lo alto de un precipicio, compacta y decidida. Una piedra que siempre toma partido por la tierra, por lo firme, que se resiste a quedar vagando en el aire ni en el mar. Sabe que si no hay suelo debajo, no hay quien descanse, ni quien construya un puente sobre el agua para poder cruzar a la otra orilla. ¿Una casa hubiera curado nuestra herida? Es que creíamos que una casa era la herida misma, los muros entre los cuales la fealdad crecía como una flor venenosa, y soñábamos desde la infancia con un viaje que nos salvara, una isla desconocida y cálida, el resguardo imaginario que hacía falta para sobrevivir en el aislamiento de los ermitaños o los monjes. No existía el ansia de la dicha, nunca
existe cuando la principal urgencia es escapar, contra la propia fuerza de la vida que impulsa la reunión, contra la gracia que invariablemente les espera a los que han sido demasiado heridos. Huimos una y otra vez, como si el afecto humano fuera una amenaza, una nueva lastimadura, desconocida esta vez y por eso más peligrosa todavía, frente a la cual no sabríamos de qué manera defendernos. Nada está solo, y separarnos los unos de los otros no nos da la soledad, más bien nos acerca a los terrores del origen que van a acompañarnos de allí en más, porque quien no construye su propia casa vuelve a las ruinas de la que tuvo. Como las bestias perseguidas y cansadas regresan al lugar donde reconocen un tenue rastro de calor, las brasas de la fogata que devastó el bosque en que nacieron, las cenizas que aún siguen encendidas. Gracias. Y el último poema, La helada. Quien fue dañado lleva consigo ese daño, como si su tarea fuera propagarlo, hacerlo impactar sobre aquel que se acerque demasiado. Somos inocentes ante esto, como es inocente una helada cuando devasta la cosecha. Estaba en ella su frío, su necesidad de caer, había esperado, formándose lentamente en el cielo, en el centro de un silencio que no podemos concebir, su tiempo de brillar, de desplegarse. ¿Cómo soportarías vivir con semejante peso sin ansiar la descarga? Aunque en ese rapto destroces la tierra, las casas, las vidas que se sostienen apacibles, en el trabajo de mantener el mundo a salvo, durante largas estaciones en las que el tiempo se divide entre los meses de siembra y los de zafra. Pido por esa fuerza que resiste la catástrofe y rehace lo que fue lastimado todas las veces que sea necesario, y también por el daño que no puede evitarse, porque lo que nos damos los unos a los otros, aún el terror o la tristeza, viene del mismo deseo, curar y ser curados. Gracias. Pido disculpas otra vez por el ruido de afuera, que es insoportable para escuchar poesía, que se necesita tanto silencio. Pero bueno, por otro lado, mientras leía, miraba cómo se abría la puerta cada minuto y de ese ruido nos llegaba gente, así que hay que estar un poco contento igual. Alejandro, ¿tenés ganas de leernos? Alejandro Smith nació en Villa María, provincia de Córdoba, en 1955. Publicó la friolera de 39 libros de poesía, entre ellos Tajo en la Piedra, 1984, Serie Americana, 1988, y otra vez en 2008, Dormida, Muerta o Hechizada, El Diablo entre las Rosas, Escuela Industrial, El Patronato, Casa en la Arena, Videla. Ha recibido más de 20 premios a nivel nacional e internacional. Sus obras fueron traducidas parcialmente al inglés, alemán, italiano, catalán y portugués, y entre 1991 y 2007 dirigió la editorial de poesía Radamanto. Y además es lindo lo que escribe. Es lindo eso. Y además tiene un día bueno, porque ayer tenía un día malo, nos dijo. Bueno, en el nombre de Graciela Araoz, quiero agradecerle a la CEA esta invitación, a Lalo Zabal Jauregui, su paciencia y su tiempo. Ninguna de las dos cosas se las puedo devolver. Y a ustedes, su voluntad y su deseo.
leer un poema inédito que está dedicado al poeta Luis Benítez. Hay gente que escribe demasiado bien cosas triviales, asuntos del corazón, política, accidentes. Hay gente que escribe demasiado mal un ángel, el bigotazo del azufre. Hay gente que vacila y ya no escribe, y gente que escribe cuando duda. Hay gente que escribe sin saberlo y gente que sabe y no lo escribe. Y gente que escribió anteayer para mañana. Hay gente que se mira en lo que escribe y gente que se sienta en lo que escribe y gente que se quema en lo que escribe. Hay gente, escritura, donde debieron un grito y un oleaje ser. Hay gente en mí, en vos, que sabe lo que hace y te destroza. Hay gente que pasa y te ilumina. Hay gente adentro del lenguaje y gente golpeada en lo callado. Hay gente que pregunta muchas cosas y gente que responde otras cosas. Hay gente que escribe los llamados y gente que llama y casi escribe. La gente busca gente entre la gente. El mar halla la luz desde la luz. El mar es lo imposible de la sombra. La letra es lo fugaz de la palabra. La voz es un perrito del lenguaje. Hay gente que escribe demasiado bien cosas triviales y no encuentra el después. Ya no lo encuentra. Bueno, voy a leer poemas de uno de los 3 libros que salen este año. Se llama Verdadero Evidente. Son libros que lo voy a decir porque lo hice en Cartografías de Río Cuarto, que es una ciudad del sur cordobés cercana a la mía, confiando en que la luz de estos compañeros también me llegue. Oscuro. Oí el viento por los techos altos. No en la votiva lámpara de otros era yo el oscuro, el negado, sino en lo brumoso de la primera sangre, sustancia que no aguó la pena, el mérito. Madre, hermanos, cuánto dolor y cuánto endeble hierro. Padre, estrella polar, otra nostalgia. Mugía el aire por el pueblo, tendido aprendía su camino. No como grandes flechas, fuego, iba el aire y esta vida. Solo así, en el desordenado rumor de lo que pugna, altivo y sofocado. Prójimo a quien aguarda el resplandor, a su paciencia, amor, desde tu sueño miraba la fuerza de un arrojado corazón y nuestra casa. Y siguió el viento desnudo como agua. La noche fue dando vuelta a su palabra. Voy a leer un poema de un libro que se llama Videla. Cuando lo presenté en la Casona Municipal de Córdoba se armó una especie de polémica que viene bien porque nunca pasa nada en la poesía nuestra últimamente. Porque muchos entendieron que yo había escrito este libro para Videla, y lo entendieron bien, lo había escrito para Videla. Este poema se llama ¿Qué te parece importante? Cuando estallaron las gemelas, estaba con mi hijo en la peluquería del barrio. El viejo tenía una radio de transistor y hablaba sin parar. En un momento dijo, oí, parece que una avioneta chocó contra un edificio en Norteamérica. No veía la hora que terminara de pelarme. Mi hijo me miraba con interés, como miran los hijos a esa edad. Cuando dieron el golpe del 76 estaba colado en una pensión. La vez que estuve más cerca de la muerte fue cuando me resbalé cruzando una avenida. La rueda
rueda del bondi me tironeó el pelo, levanté los ojos y en la vereda de enfrente una vieja se tapaba la cara y gritaba. Cuando Armstrong montó la luna, discutía sobre filatelia en un kiosco del pueblo. Por la tele, Isabel avisó que murió Perón. Comía tallarines en una fonda cerca de la terminal. Mi hermano dijo, mira la yegua. Callate, flaco, chisté, que ahora va a llorar el pueblo. Y ahí nomás me fui. Había gente en las esquinas, como esperando la explicación de Dios. A Ezeiza no llegué, y eso que pasaban los trenes por la villa, de fiesta, querido, de fiesta. Al otro día dormí hasta la tarde. Cuando pasó el vendaval a 140 por hora, paseaba con mi esposa en el centro comprando macetas. ¿A dónde estuviste vos cuando todo se arruinó un poco más? ¿Por qué decís que ese es arrogante y aquel se hace misterioso? Durante Malvinas viajaba 3 veces por semana a Buenos Aires. Vendía chafalorías de oro. Las banderitas flotaban. Los embanderados. Oro, oro. Cuando cayó de la rúa, ¿de dónde? Miraba tele con mi hijo, los caballos empujando a las madres, los garrotazos. ¿Viste, hijito? Esa es la patria. ¿Por qué no perdonás mi distracción de tu importancia? ¿A dónde estabas cuando se murió todo lo amable y abrazaba al enemigo? ¿Crees que soy una mujercita? ¿Uno de esos que hablan solos en los bares? ¿O crees que la gente debería ser aparecidos tuyos? ¿Con vida los querés? ¿No te enteraste de la Revolución Cubana por los folletos de la Alianza para el Progreso que distribuían por la rural en los 60? ¿O tampoco recordás qué viento te llevó tan lejos de todo, tan cerca de lo insignificante? Definí que entendés por la palabra yo. ¿Qué sentís al decir mi vida, en mi vida, la vida? ¿Hasta cuándo vas a perseguir a los demás? ¿Por qué atesorás secretos y misterios como una vieja cursi? ¿No hablas con los muertos? ¿No tropezás con la urdimbre de lo real? Ayer, ¿no te partieron la cara como a todos? ¿Qué te parece misterioso? ¿Despertarte? ¿Odiar? ¿Qué sos? ¿Una lechuza? ¿La voz que clama en los desiertos? ¿Hasta cuándo pisarás la sombra de la sombra? Leer un poema más, porque yo voy a leer 10 minutos. Este poema del mismo libro se llama ¿Qué hacía el mar? ¿Qué hicieron los sueños? ¿Qué hicieron los muertos? ¿Con quién fueron? Bajaban las estatuas con largos lápices a beber en la memoria. ¿Qué hacía el silencio sentado entre las manos? ¿Y qué las lágrimas? ¿Qué hacían los padrinos, las rosas, los breteles de la dictadura? ¿Por qué brillaban látigos de sed? ¿A dónde flotaban las mentiras pidiendo la verdad? ¿Qué hizo tu heroísmo, tu temor? Y todos los días, mirar el cielo, volver a trabajar, a tener cosas. ¿Por qué ahora se ha vuelto una palabra, un fotograma, libros, sin espuma de sangre, piedra sobre lo invisible? ¿Por qué apareció y desapareció, no del todo, a ese, aquella que conocías tanto? ¿No del todo? No, del todo. Llamó a tu puerta, te mostró sus botitas, su raro amor venido con la noche. ¿Y a quién besaban las campanas de las catedrales de la dictadura? Plegaria que fue volvió con un tarrito golpeando paredones. Palabra nacida por atracción o repulsión entre sus partes, originada por la existencia de electrones con carga negativa
ves gente así, de esos cuerpos, voces, atravesando médanos, llanuras, casitas magnéticas como secretos, salían a regresar exhalaciones, ideas, vísceras, con la dictadura. Hay cadáveres, decía el poeta, pero ¿hasta dónde llegaron los huesitos, su luz mala? Todo eso, nada de eso, flota arriba del mar hasta caer también en el exilio de América. ¿A dónde estaba el mar? ¿A dónde estaban los pájaros? ¿Qué hiciste el 23, el 25 de marzo? ¿Qué hicieron con vos? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces seguimos con Roberto Raschela, que nació en Buenos Aires en 1930, es maestro, escritor, poeta, ensayista, crítico de cine y traductor. Ha colaborado en diversas revistas de cine y en revistas culturales y literarias. En 1999 recibió el premio Boris Vian y en el 2004 el segundo premio nacional de novela, otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación, ambos por la novela Si hubiéramos vivido aquí. En 2005 obtuvo la beca Guggenheim. Es autor de libros de poesía, Malditos los gallos, Poemas del exterminio y Tímida hierba de agosto, reunidos en el volumen que el Fondo de Cultura Económica ha editado junto al libro, hasta ahora inédito, La Casa Encontrada 2010. Bueno, te escuchamos. Bueno, traía la idea de leer otras cosas distintas de las que ahora voy a leer.